Buenos días a todos. Para mí es un honor tenerlos acá en este día. Y pues Juan ya me puso un reto de que yo no, en media hora yo no puedo demostrar nada. Pero sí querer compartirles un poquito todo este tema de la experiencia que he tenido en tema de normas, como lo decía Juan. Inicié en el año 1995 en un proceso de una inscripción de una entidad privada en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y para mí fue muy sencillo cuando me dijeron, es que se necesita presentar la información financiera de los últimos 5 años. Le dije, pero ¿cuál es el problema? Eso ya está. Y le dice, no, pero es que tiene que estar conciliada a US GAAP, o sea, a principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos. Y yo dije, ¿y eso qué es? Resulta que el famoso US GAAP, en ese entonces que no estaba desarrollado, lo estaba hablando hace 20 años, eso era un mar de conocimiento, o sea, porque los americanos tienen escrito para todo lo que ustedes se imaginen, el concepto, cómo se trata un tema, cómo se trata el otro, las revelaciones que hay que hacer en los estados financieros. Todo eso se vuelve un mar muy, muy grande de temas que hay que mirar en ese aspecto. No lejos de ese US GAAP, entonces pues viene todo el tema de normas internacionales de contabilidad. Y el mundo hoy en día se está moviendo hacia lo que es las normas internacionales de información financiera, que es básicamente para todo lo que tiene que ver con el sector privado, y enseguida les explico un poquito más acerca de ese detalle. Pero también en el sector oficial se viene moviendo muchísimo. En el año 2005, ya por primera vez entraron en full todas las normas internacionales de contabilidad y más de 7.000 empresas de los 27 países de la Unión Europea empezaron a hacer sus reportes bajo normas internacionales de información financiera o IFRS, ¿sí? Ese es, digamos, como todo el esquema y se viene aceptando a nivel mundial. Inclusive los Estados Unidos, que han sido muy, digamos, muy reservados con el tema de entrar al tema de IFRS, inclusive se pensaba que iban a entrar en el 2010, vino el gobierno de Barack Obama y dijeron no, esperemos el tema y todavía no se han definido. Sin embargo, a todas aquellas empresas que cotizan en la bolsa de valores y que se quieren registrar sus valores en la bolsa de valores de Nueva York, lo pueden hacer directamente presentando sus estados financieros bajo IFRS. Eso quiere decir de que también las compañías están caminando en ese sentido. Por otro lado, viene todo lo del sector oficial. El sector oficial no es tan antiguo que digamos, estamos en el 2015 y el Public Sector Committee, que por primera vez emitió IPSAS o normas internacionales de contabilidad para el sector público, la hizo apenas hace 15 años, en el año 2000. Y la OCDE fue el primero en aplicar el primero en aplicarlas. Y la OTAN, o sea, los países del Tratado del Norte solamente lo vienen aplicando desde el 2008, o sea que no estamos tan lejos, estamos en 2015, nosotros, según nos ha dicho en varias oportunidades el Contador General de la Nación, el sector gobierno va a hacer la aplicación en el año 2017, o sea, estamos cerca. De todas formas estamos haciendo es una adaptación, no una adopción. La mayoría de los países están haciendo
son adaptaciones. Inclusive la Unión Europea está haciendo EPSAS, que es el European Public Sector Accounting Standards. Este es más o menos el mundo como está hoy en día en el tema de contabilidad del sector público. Como ustedes pueden ver, los países, esta es una encuesta que hizo la firma en Bélgica a comienzos de este año. Se encuestaron 120 países, de los cuales 27 llevan la contabilidad con base en efectivo. 30 países tienen contabilidad de caja modificada, 26 países tienen contabilidad de causación modificada y 37 países tienen contabilidad de causación. La tendencia que hay en los próximos 5 años, esto representa un porcentaje relativamente bajo, pero la tendencia en los próximos años es que la contabilidad de causación se incremente notablemente en todo el mundo, y la contabilidad de caja modificada pues también va a tener un incremento muy significativo. Llamo por ejemplo la atención Alemania, que tiene un presupuesto de cerca de 3 trillones de euros. Ellos van a seguir con el tema de contabilidad de caja. O sea que ahí todavía hay mucha resistencia en varios temas para poder hacer eso. Eso quiere decir de que pasar de 27 países a 37, pues va a haber un incremento pues muy significativo en la aplicación de las normas. Ahora, ¿cuáles son los marcos normativos que hoy en día tenemos para la aplicación de las normas internacionales de contabilidad? Y nos aplican a nosotros de una u otra forma, como lo vamos a ver enseguida. En primer lugar, están las IFRS plenas, que es aplicable a todas las entidades que cotizan sus valores en el mercado de valores, o todas las entidades de interés público. Las IFRS para pymes, que aplica a todas las entidades que no son consideradas del sector público y por su tamaño pues son mucho menores. Ahora, en cuanto texto, las IFRS con todas las guías de interpretación y todo son perfectamente 8.000 páginas. Las NIC para pymes, que se emitieron por primera vez en el año 2009, tienen 300 páginas, o sea, es muy poquito. Y por otro lado están las NIC SP, que son las aplicables a las entidades del gobierno. Esa sí es un poquito más extensa. El texto que hay, que está en la página de la contaduría, son 2 tomitos, son 1.800 páginas. Falta la actualización que se produjo ahora en enero, porque el IPSAS emitió de la norma 33 a la 38, o sea, emitió 5 normas adicionales. La aplicación de estas normas entonces es todas las entidades que están listadas, o sea, las que cotizan sus valores, deben aplicar las IFRS, bien sean del sector privado o del sector público. ¿Sí? Y todas las entidades de interés público también están aplicando las IFRS. Las no listadas, que no son de interés público, aplican las IFRS, que es para el Small and Medium Entities. Y todas las entidades del sector gobierno, pues entonces aplican lo que son las IPSAS. Ese es, digamos, como todo el marco en el cual se desenvuelve pues toda la aplicabilidad de las normas. Con respecto a eso, entonces, pasémonos un momentico a Colombia. Primero, las entidades del sector público, las mismas NIC SP las dividen en tres categorías, que son
las corporaciones públicas financieras, que son todas las entidades que ejercen la actividad financiera, bien sea plenas o bien sean plenas. Estas entidades normalmente aplican las full IFRS. Vienen las corporaciones públicas financieras, que son las entidades industriales y comerciales del Estado. Aquí están enmarcadas la mayoría de las que salieron en la resolución 414 de la Contaduría General de la Nación. Y por otro lado está el sector gobierno general, que son todas las entidades del orden nacional y todas las adscritas a ellas, y las entidades del orden territorial y todas sus adscritas. Ese es, digamos, como todo el esquema. Dentro de eso, entonces, dentro de ese esquema, entonces, el gobierno nacional, ¿qué ha venido haciendo? En el año 2009 expidió la ley 1314, en la cual se encargó al Consejo Técnico de la Contaduría Pública que indicara pues cuál era la mejor forma de hacer la adopción o la adaptación de las normas. A través del decreto 2784 del año 2012, después de esa recomendación del Consejo Técnico de la Contaduría, se estableció que todas las entidades que pertenecen al grupo 1, o sea, todos los emisores de valores y otras condiciones que establecen en el decreto, lanzaron lo que se llama el grupo 1 y aplican las full IFRS, que hoy en día pues ya están plenas porque sus primeros estados financieros que se van a emitir son los del 31 de diciembre de 2015. Por otro lado, emitieron en el año 2013 el decreto 3022 después de que el IASB hizo la actualización de la norma en el año 2012. Con base en eso, con este decreto, entonces se emite lo que es las IFRS para pymes, que son menos extensas en cuanto a lo que es revelación y en el tema del proceso de actualización. La norma de las full IFRS constantemente se están modificando, hay exposure drafts permanentemente que hay que considerarlos para todas las compañías que están haciendo full IFRS, y en cambio esta actualización de las NIC para pymes se hace cada 3 años. Ese es, digamos, como el ámbito regulatorio. Y por otro lado, pues el decreto 2706, que fue el que estableció la norma de contabilidad para las microempresas, pero eso no la estamos indicando. Con respecto a eso, entonces, paralelo, la Contaduría General de la Nación ha expedido varias resoluciones para la aplicación de estas normas en Colombia. Y para eso, entonces, el 17 de diciembre del año 2013 expidió la resolución 743, que aplica a los emisores de valores y que sus valores se encuentren registrados en el Registro Nacional de Valores y Emisores, a las sociedades fiduciarias, a los establecimientos bancarios, a las entidades aseguradoras, los fondos de garantía, entidades financieras con regímenes especiales, el Banco de la República. Y sus primeros estados financieros bajo IFRS, full IFRS, van a ser los del 31 de diciembre del año 2015. En el año 2014 se expidió la Contaduría la resolución 414, y es para todas las empresas que no cotizan en el mercado de valores y no captan ni administran ahorro público. Hizo una excepción y dijo es que si el gobierno es dueño entre el 50 y el 90%, la entidad puede optar por el marco normativo del decreto 3022, o sea, las IFRS para pymes.
todas las entidades de la resolución 414, sus primeros estados financieros bajo la normatividad con el marco pues expedido por la Contaduría General de la Nación, van a ser los del 31 de diciembre del año 2016. Y para las entidades del sector gobierno está en proceso de reglamentación. Como todos bien conocen, la Contaduría puso para comentarios el proyecto el 3 de julio del año en curso. Creemos que el contador pues está muy próximo, o la Contaduría está muy próxima a hacer la emisión ya del documento oficial, donde nos indicaría pues cómo va a ser la aplicación para todas las entidades del gobierno. Bueno, en ese orden de ideas, suponiendo que la Contaduría expida la resolución para el sector gobierno, los estados financieros serían, los primeros estados financieros serían los del 31 de diciembre del año 2017. Cada que se presentan estados financieros bajo la normatividad, se requiere que estos sean comparativos. Entonces, si yo voy a presentar estados financieros al 31 de diciembre de 2017, deben ser comparativos con el 31 de diciembre de 2016. Pero como yo estoy cambiando aquí mis normas de contabilidad, estoy pasando del régimen de contabilidad pública al tema de normas internacionales de contabilidad, entonces hace que mis saldos iniciales sean diferentes. Eso quiere decir de que debo hacer un balance al 1 de enero del año 2016. Las entidades, la 414 lo hace al 31 de diciembre, al 1 de enero del 2015, y los de la resolución 743 lo hacen al 1 de enero del año 2014. Ese es, digamos, ese sería el balance de apertura. No es ajeno para nosotros también indicar que, por otro lado, en la ley 1607 del año 2012, el gobierno, concretamente la parte fiscal, la DIAN, dice: yo el tema de las normas todavía no lo voy a implementar para efectos impositivos. Consecuentemente, les voy a solicitar a todos los contribuyentes y a todos los que deben preparar información, que me deben entregar información, deben continuar con las mismas normas durante 4 años más. Entonces, todos los que están en la resolución 743 deberían tener la contabilidad de acuerdo con el decreto reglamentario 2548 hasta el año 2018, los de resolución 14 hasta el año 2019, y las entidades del sector gobierno, si bien no son contribuyentes, pero sí generan toda la información exógena, deben seguirlo haciendo también bajo la misma práctica que se están haciendo hoy en día. Entonces, todas las entidades, tanto públicas como privadas, vamos a tener 2 sistemas de información, uno fiscal y otro financiero. Entonces, me hago esa mención porque eso puede tener un impacto significativo en el tema de los sistemas de información y en el procesamiento de toda la información que nos requiere. Bueno. Nosotros entonces, esta es, digamos, la metodología que se sigue básicamente para un proceso de conversión de los estados financieros. Hay que tener en cuenta 3 aspectos significativos. Uno es cómo cambiar todos los números del régimen de contabilidad pública a la norma internacional de contabilidad del sector público de acuerdo con el marco establecido por la Contaduría General de la Nación. El otro tema es que hay que mirar todo el proceso de capacitación de todos nosotros para la correcta aplicación de la adopción de la norma.
y, si es del caso, mirar cuáles son los cambios en los procesos que sean requeridos. Y el otro aspecto es los sistemas de información, cómo irían a impactar estos en la aplicación. Con respecto al cambio de los números, entonces se parte básicamente de identificar las diferencias que existen entre el régimen de contabilidad pública y la norma que se esté adoptando, ¿sí? Una vez establecido, digamos, esas diferencias, habría que establecer cuáles son las políticas que va a adaptar cada entidad. Y esto lo digo así porque en los mismos marcos normativos que se vienen expidiendo existen varias alternativas de los tratamientos contables, entonces es muy importante determinar cuál va a ser esa política, porque hoy en día, por ejemplo, para el manejo de activos fijos, a mí la contaduría me da una regla fija, me dice la maquinaria de equipo se deprecia a 10 años, no tenemos valor residual y en fin. Pero acá ya eso lo deja a criterio de cada entidad, de acuerdo con cómo esté utilizando esos activos, entonces puede determinar que esa vida útil de una maquinaria de equipo es menos de 10 años porque tiene un uso intenso, o más de 10 años porque, digamos, el tema de conservación y todo es mucho mayor, puede tener valor residual, puede tener distintos métodos de depreciación. Entonces eso hace que los números me cambien de una entidad a otra, ¿sí? Esto, una vez definidas ya las políticas para cada una de las entidades, el paso a seguir es determinar, de acuerdo con esas políticas, cuáles son los ajustes que tenemos que hacer dentro de los estados financieros. Para eso tenemos que obtener toda la información de la compañía de acuerdo con las NIC SP que le sean aplicables. El siguiente paso sería preparar el balance de apertura, que es lo que hoy en día en la resolución 414 le está pidiendo a la Contaduría General de la Nación: deme por favor el balance de apertura, que es muy sencillo, es simplemente un balance a 4 columnas, donde en la primera columna está los conceptos del balance, el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios y así sucesivamente hasta llegar al patrimonio. Viene el saldo bajo el régimen de contabilidad pública en la primera columna, en la segunda columna viene cuáles son los ajustes a errores, después vienen los ajustes a la norma, las reclasificaciones y finalmente en la última columna presentar en una hojita muy sencilla el estado financiero bajo norma internacional. Después de eso viene otro aspecto que es el que habría que elaborarse, es el estado financiero de apertura, que el estado financiero ya son todos los estados financieros con todas las revelaciones que exige la norma y que van a estar pues dentro del marco normativo que expida la Contaduría General de la Nación. Y posteriormente ese balance de apertura, que para nosotros sector gobierno general va a ser el 1 de enero del 2016, que me imagino las entidades lo estarán haciendo por ahí en el final del segundo semestre, perdón, finales del primer semestre o comienzos del segundo semestre del año 2016, y ahí ya viene próximamente lo que es el balance de transición que se estaría preparando para la presentación del estado financiero bajo la normatividad. Con respecto a la capacitación de personal, pues las entidades que hacen las acreditaciones de
del conocimiento de normas está el ICAEU, que es el ICAEU, que ellos tienen para IFRS, tienen una versión en español para las full IFRS. También están en el proceso, o Price está en este momento en un proceso de hacer una traducción de lo que son todas las normas internacionales de contabilidad del sector público, porque hoy en día está en inglés. Y el ACA, pero el ACA que también tiene los dos esquemas, eso sí están las dos en inglés. Eso lo pueden pues hacer cada uno de nosotros vía internet, se hace todo el estudio, se presenta el examen para lograr la certificación con ellos. Ese es, digamos, básicamente lo que tenemos. Ese es el panorama general para el marco en que estamos haciendo. Ahora simplemente a modo de ejemplo y digamos brevemente como para mostrarle algunas de las diferencias de una norma con respecto a todo el tratamiento que se hace, y elegí al azar y dije, voy a hablar de ingresos de transacciones sin contraprestación, que hace referencia a todo lo que son los impuestos y las transferencias versus el régimen de contabilidad pública. Esto, en esto cuenta entonces los impuestos y todas las transferencias, que las transferencias incluyen las subvenciones, las condonaciones de deuda, las multas, los legados, los regalos, los bienes y servicios en especie y los préstamos en condiciones favorables. Esos son básicamente los temas que trata la NIC SP23. Todo este tema, pues este cuadro comparativo que les estoy presentando, ha sido tomado directamente del análisis comparado entre el régimen de contabilidad pública y las NIF para pymes, las NIC SP que preparó la Contaduría General de la Nación en junio del 2013. O sea, eso no es un invento nuestro, pero sí ahí está todo el análisis. Para eso, en el alcance de esta norma, la NIC SP dice que es de aplicación a todas las entidades del sector público para efectos de contabilización de ingresos de transacciones sin contraprestación. No aplica a una combinación de entidades que sea una transacción sin contraprestación. Y dice, por su parte, el régimen de contabilidad pública no incorpora puntualmente en el alcance ni señala excepciones. El tema de las excepciones, yo digo que no es aplicable. ¿Y por qué? Porque estas excepciones que hace acá es que las NIC SP dice y no es aplicable a las entidades públicas. Las entidades públicas son aquellas que cotizan en bolsa. Entonces, dice que la NIC SP es aplicable a todas las del sector público, excepto las entidades públicas, pero a las entidades públicas va a aplicar el full IFRS, que también las va a involucrar. Bueno. En las definiciones, dice la NIC SP, los ingresos sin contraprestación corresponden a los impuestos de transferencias, sean o no de carácter monetario, que incluyen subvenciones, condonaciones de deuda, multas, legados, regalos, bienes y servicios en especie, préstamos en condiciones favorables en la parte inferior al mercado. El régimen de contabilidad pública solamente identifica como ingresos sin contraprestación los impuestos y las transferencias. En la similitud dice que ambos modelos coinciden en identificar las transferencias y los impuestos como ingresos sin contraprestación para las entidades del sector público. Con respecto al reconocimiento, la norma señala que el reconocimiento de los ingresos sin contraprestación está supeditado a estipulaciones que pueden ser
condiciones o restricciones a los activos transferidos. Cuando me habla de condiciones, cuando esta supeditación está atada a condiciones, dice que corresponde a estipulaciones que especifican cómo se deben consumir los beneficios o el potencial de servicios incorporados en el activo transferido al receptor, o en su defecto devolverán los recursos al transferidor. Y cuando se habla de restricciones, son estipulaciones que definen los propósitos para los cuales se transfiere el activo, pero no exigen que se devuelvan los beneficios económicos futuros del potencial servicio al transferidor, sino se emplea en el uso especificado. Para esto, el régimen de contabilidad pública no prescribe una conceptualización en relación con esas estipulaciones, por ejemplo. Entonces ahí empieza uno a mirar en detalle toda la norma y empieza a encontrarse temas nuevos de cómo hacer todos los tratamientos contables. También me indica, por ejemplo, que señala que el reconocimiento de un activo se da a partir del control del activo y no de la transferencia de la propiedad. En cambio, el régimen de contabilidad pública indica que con el traslado de la propiedad o la tendencia de uso se reconoce el activo, salvo en el caso que sea transferido para asignar a otra entidad contable pública a título gratuito o para ser vendido. Para el reconocimiento de recursos de transacciones y contraprestación, me dice que la NIGSP indica que cuando se obtenga el control de los recursos, se debe reconocer el activo. Esto es en la medida en que cumpla las definiciones y que exista la probabilidad de flujo de beneficios económicos futuros o potencial de servicios y que puedan ser medidos de forma razonable. En el régimen de contabilidad pública dice que en los casos de condonación de préstamos gubernamentales otorgados y el traslado de bienes de uso permanente sin contraprestación afectan el patrimonio. En cambio, la NIGSP, ese traslado se afecta es el ingreso. También me dice que el régimen de contabilidad pública reconoce los bienes y derechos recibidos sin contraprestación en el patrimonio siempre y cuando constituyan formación bruta de capital con independencia de la naturaleza del bien o del derecho recibido. Y solo en el caso de las donaciones que tengan el propósito de financiar gastos se reconocen en el ingreso. La norma internacional de contabilidad dice que se reconoce el valor del activo como ingreso, salvo en el caso que se reconozca un pasivo en relación con la entrada de los recursos. Entonces, yo debo reconocer un pasivo si yo recibo un bien, pero hay una condición y mientras yo no cumpla con esa condición, entonces lo debo mantener como un pasivo e irlo reconociendo en la medida en que vaya cumpliendo con la condición al ingreso. Ese es el tratamiento que se debe hacer. Para el reconocimiento inicial de los activos, la norma internacional de contabilidad reconoce inicialmente un activo adquirido sin contraprestación por su valor razonable en la fecha de adquisición. El régimen de contabilidad pública señala que deben reconocerse por su costo histórico. Con relación a los bienes recibidos en donación, el régimen de contabilidad pública estipula que se reconoce por el valor convenido entre las partes o, en forma alternativa, el estimado mediante el avalúo técnico de conformidad con la disposición legal vigente. O sea, de acuerdo con la resolución que se hace la transferencia del activo, ahí se le asigna ese valor para su contabilización. Bueno. Es que la norma reconoce un pasivo en las transferencias de activos si existe la obligación presente y el activo transferido cumple con condiciones generales de reconocimiento. Para el reconocimiento de impuestos,
En impuestos están todos los impuestos y nosotros en Colombia ya somos especialistas en 50.000 impuestos, que impuesto al patrimonio, que impuesto de renta, que impuesto de rodamiento, impuesto predial, tenemos todos los impuestos que nos podemos imaginar. ¿Qué me dice? La norma internacional de contabilidad establece que se reconoce el impuesto cuando ocurra el hecho imponible y se cumplan con los criterios de reconocimiento del activo. Entonces, ahí, hoy en día, si solamente, digamos, sería fácil cuando se tiene factura electrónica, que yo vendo un bien o presto un servicio, genero la factura electrónica, esa factura electrónica automáticamente se le reporta al comprador del servicio o del bien, la registra quién la vendió y también se informa en línea a la DIAN. Entonces, en ese momento, ahí se generaría el hecho generador del impuesto. Eso no es tan perfecto digamos, en el tema de impuestos porque todos sabemos que las declaraciones se presentan un año después, ¿sí? ¿Qué hace el régimen de contabilidad pública? Establece que se reconocen los activos cuando surjan los derechos que se originan por el valor determinado en las declaraciones tributarias, las liquidaciones oficiales en firme o los demás actos administrativos que liquiden obligaciones a cargo del contribuyente responsable y agentes de retención. Entonces, fíjese que ahí tenemos un desfase que puede ser significativo en el tema de lo que sería la causación del ingreso. De hecho, en el proyecto que está en discusión, que les mencionaba ahora para el sector gobierno general, se sigue manteniendo esta política. O sea, cuando se presenten las declaraciones tributarias, no vamos a ir a este tema de causación porque, como les estoy indicando, tendríamos que tener un sistema que estuviese en línea entre el comprador, vendedor y las autoridades, digamos, de impuestos. Bueno. Para la medición de activos que surgen de transacciones impositivas, el régimen establece que se causa el impuesto por el valor determinado en las declaraciones tributarias, las liquidaciones oficiales en firme y los demás actos administrativos que liquidan obligaciones a cargo de los contribuyentes responsables y agentes de retención. En cambio aquí, la norma internacional de contabilidad señala que cuando en el momento del hecho imponible sea diferente al momento del cobro del impuesto, se debe realizar estimaciones y se reconocerá la mejor estimación de la entrada de recursos de la entidad medido con base en el historial de recaudos. Entonces, la administración de impuestos pues no tiene mi declaración de renta sino por ahí en agosto, septiembre, pero con base en ese historial de los contribuyentes pues debería ir realizando esas causaciones y hacer los ajustes periódicamente si estuviésemos bajo el esquema de causación plena. Para el reconocimiento de transferencias, la norma internacional de contabilidad dice, se incluyen adicionalmente las subvenciones y todas se agrupan en transferencias. El régimen de contabilidad pública son abordadas independientemente y en diferentes elementos. La norma internacional permite el reconocimiento de las transferencias cuando exista un derecho por ley y que la entidad evalúe que es probable la entrada de recursos. En el régimen de contabilidad pública se establece que las transferencias, el derecho se reconoce cuando la entidad contable pública receptora reconoce que la entidad cedente expidió el acto de reconocimiento de su correlativa obligación. Para la medición, prescribe la medición a valor razonable en la fecha de adquisición y en el régimen de contabilidad pública señala que el valor de la transacción es el definido en el acto administrativo por el cual se reconoce la transferencia. Con respecto a las condonaciones de deudas y asunción de pasivos,
La norma internacional de contabilidad dice que los ingresos procedentes de condonaciones de deuda se miden por el valor razonable de la deuda condonada. En el régimen de contabilidad pública establece que los intereses y las comisiones se reconocen de conformidad con los términos pactados en la asunción del crédito. Para todo el tema de multas, la norma internacional señala que las multas se reconocen como ingresos cuando la cuenta por cobrar cumple con la definición de activo y satisfacen las condiciones para su reconocimiento. En el régimen de contabilidad pública indica que para el caso de ingresos no tributarios, las liquidaciones oficiales y los actos administrativos respectivamente se reconocen una vez hayan quedado en firme. Para legados, según la NIEXP, los legados se reconocen por el valor razonable, el RCP no se pronuncia al respecto. Para regalos y donaciones, me dice que señala que los bienes en especie se reconocen como activos cuando se reciben los beneficios o cuando existe un acuerdo vinculante para recibir los bienes. Asimismo, indica que si los bienes en especie se reciben sin condiciones vinculadas, se reconoce un ingreso. De lo contrario, hay que reconocer un pasivo. En el régimen de contabilidad pública, las donaciones se reconocen en el patrimonio y conforme a las normas definidas para activo, pasivo, ingresos y gastos. La NIEXP, bueno, esto ya lo mencioné anteriormente. Para los servicios en especie, la norma internacional dice que el reconocimiento de los servicios en especie no es obligatorio. Sin embargo, si la entidad recibe este tipo de servicios, puede reconocerlos como un ingreso o como un activo. En los casos de servicios, que los servicios sean consumidos en forma inmediata, se debe reconocer el correspondiente gasto. En este caso concreto, para los que están, las entidades que están en la resolución 414, la contaduría ya dijo específicamente, o sea, en esta parte que es optativo, que dice que no es obligatorio, ya la contaduría dijo dijo las entidades reconocerán, o sea, esa opción ya la tomó la contaduría, donde va a decir que sí hay que reconocer este tema de los servicios en especie. Para los préstamos en condiciones favorables, la NIEXP señala que los préstamos en condiciones favorables son aquellos recibidos a tasas inferiores a las de mercado, plazos mayores o con periodos de gracia. La parte reembolsable y los intereses se reconocen al valor razonable, de acuerdo con la NIEXP 29, que trata de instrumentos financieros, que es la medición y reconocimiento, y es optativo que la diferencia originada en las condiciones favorables se registre como un ingreso sin contraprestación, siempre y cuando los préstamos no estén condicionados. Si están condicionados, entonces habría que registrar un pasivo y reconocer el ingreso en la medida en que se va generando. El régimen de contabilidad pública no trata este tema. En revelaciones, pues hay una serie de revelaciones indicadas en la NIEXP 23, voy a pasar que ya me dijeron que se me acabó el tiempo, pero están detalladas pues en la NIEXP 23 y también en el tema de la resolución de la contaduría. Son bastantes los detalles, pero sí mencionar que el régimen de contabilidad pública, la revelación es general sobre la naturaleza y las clases de impuestos y transferencias. Entonces, como ustedes pueden ver, en un solo ejemplo, en una sola norma, hay mucho detalle, hay muchos temas que hay que estudiar con bastante cuidado, con el propósito pues de poder llevar a cabo este proceso de conversión. Estas son unas 2 o 3 recomendaciones muy sencillas, y es, como les acabo de indicar, mire que hay mucho detalle que tenemos que saber para poder hacer esta revelación pequeñita, ¿sí? Y no es suficiente con decir, ya hice un curso,
por allá pequeñito de norma internacional, de NIC SP o de IFRS, en fin, esto hay que estudiarlo a profundidad. Ahora, como se indica, este es un problema de todas las áreas. Lo que normalmente sucede es que se dice norma internacional de contabilidad, entonces dice, el área financiera es el responsable de todo. Eso es falso, porque la contabilidad es simplemente el repositorio de la información financiera que generan todas las áreas de la entidad. Entonces, ahí tienen que estar involucrados todo, por eso está representado con la destrucción del medio ambiente de aquí del osito, que todos se lo hemos destruido, pero aquí entre todos tenemos que hacer la construcción de toda la información financiera de las entidades, eso es lo que queremos significar. También es importante, hay mucha dentro del sector gobierno y en el sector privado, mucho tema jurídico, muchas entidades de propósito especial, yo me he encontrado por ahí entidades que controlan activos que la entidad no tiene carácter jurídico siquiera, pero la entidad está controlando una serie de activos que es significativo. Eso hace que la entidad es la responsable y por lo tanto es quien debe contabilizar y consolidar los estados financieros de esas entidades de propósito especial. A través de fiducias, nosotros de una manera muy sencilla hacemos las contabilizaciones como una inversión de una fiducia, pero cuando uno va y mira la fiducia tiene de todo. Bajo la norma, entonces hay que coger esa fiducia y aplicarle cada una de las normas a cada uno de los componentes de los estados financieros. Entonces, no es solamente por el valor neto de la fiducia. La otra recomendación es esta. Tranquilos que el 2017 está lejos. Yo les pregunto, todas las entidades, es más, me encontré hace 3 meses una entidad que dice, pucha, yo era grupo 1, entonces mi balance de apertura lo he hecho el 1 de enero del 2014, pero no lo ha hecho. Y hoy en día yo sé, por el trabajo del día a día, los que estamos en la resolución 414, que se nos vence de acuerdo con la resolución 437, el plazo el 15 de octubre para entregar la información a la Contaduría General de la Nación del balance de apertura, todos estamos corriendo, todos estamos corriendo. Muchos no vamos a llegar, otros sí, pero el tema no es tan sencillo. Entonces, por eso la recomendación es, el tiempo corre de una manera inexorable para todos y no dejemos esto para última hora. Muchísimas gracias.